Bueno, Buenas tardes a todas y todos y bienvenidos a esta nueva charla de la serie de Smart Aging de Natura Club. Que tenemos gracias a la colaboración, al acuerdo maravilloso que hemos firmado con la Asociación Madrileña de la Mediación, Rocío, que está aquí con nosotros y ahora nos presentará lo básico, las ideas de lo que hacen en la asociación. ¿Se me oye con eco? Porque yo me oigo con eco, ¿no? sí, un poquito, ¿no? sí, un poquito. Vale, un segundo. Creo que ya sé por qué es. Voy a cerrar, es que creo que tengo dos ordenadores abiertos. Bueno, me cierro aquí. Vale. Me oiréis mejor, yo creo. Un segundo. Mejor, ¿verdad? Mejor, ¿verdad? Mejor. Vale, perfecto, pues ya está resuelto. Como decía, hemos firmado un acuerdo porque uno de los retos que tenemos las personas de 45, 50 años a 60 y pico, que estamos representados en el grupo Natura Club, Baby Boomers, es este de las parejas, ¿no? Muchos somos divorciados, muchos hemos sufrido conflictos de pareja, así que el encuentro de hoy no puede venir mejor para una generación que en algunos casos creo que no hemos sabido gestionar bien pues esa relación de personas. Rocío, si quieres, cuéntanos un poco sobre la asociación. Luego presento a Luis Aurelio y luego ya le cedemos la palabra a Luis Aurelio. Y Luis Aurelio habla con total libertad en cuanto al tiempo. La gente, si no puede quedarse, se irá, pero vamos a grabarlo, ¿vale? Porque yo sé que inicialmente pensábamos, no sé si eran 4 de taller, al final imagino que va a ser menos. Y luego a la gente le suele gustar preguntar y suele haber bastantes preguntas, ¿vale? Así que, Rocío, si quieres, coges tú el micro y yo me callo. Se te sigue oyendo un poco interrumpida, pero bueno, se te ha entendido. Bueno, ¿y ahora se me oye bien? Digo que agradecemos a María Jesús esta oportunidad, estos retos que nos ha impuesto una mujer del siglo XXI, una mujer con una fuerza que no podemos más que responderla con lo mejor que tenemos. La Asociación Madrileña de Mediación ha firmado este convenio para hacer llegar la mediación a las personas ya de más edad en las que estamos incluidos. A partir de 50 años ya se nos considera una generación que tenemos que cuidarnos, ver las respuestas a lo que va a ser nuestro futuro. Y hoy, hablando de mediación familiar, que es la base de la sociedad, nos traemos ni más ni menos que en que se nos ha ido a Luis Aurelio. Se nos ha marchado. Luis Aurelio. No tienes micrófono, María Jesús. Decía que si te parece bien, pues lo que hacemos es aprovechar para presentarle y cuando vuelva, pues ya le damos por presentado. Estará entrando. Bueno, la verdad es que le conocemos todos. Alejandro sonríe no te cuando creas, hablamos de presentar. Le conocéis la gente de la mediación y del mundo jurídico del derecho de familia, por supuesto, porque es como que tuviéramos un premio Nobel con nosotros hoy, ¿no? Hoy es un lujo, es un lujo. Luis Aurelio es un magistrado de los que nosotros denominamos magistrados humanos. Ha sido el presidente de GEM España, que es la Asociación Madrileña, la Asociación de Magistrados Mediadores Europeos. Ha sido un grande en la mediación, ha sido uno de los primeros que ha creído en ella. Siempre con su sonrisa, siempre con su dedicación, nos ha abierto todas las puertas. Y además es un gran jurista con una gran calidad, muy cercano. Él, fijaros, por deciros algo que hacía en las exploraciones de menores, llevaba perros para entrevistar a los niños y que se sintieran cómodos. Era, como decían los niños, el juez amigo. Para los profesionales ha sido siempre un grande, siempre con esa sonrisa, tiene un humor que te hace reír y no paramos. Y bueno, hoy le hemos perdido. Bueno, volverá Volverá a estar con nosotros. Yo quiero explicar mientras vuelve. Estoy aquí. Estás aquí con nosotros. Pues ya te hemos presentado, pero yo quería explicar una cosa, porque en la audiencia es verdad que han venido muchos amigos vuestros de la mediación, pero también hay gente de Natura que no es jurista, y es interesante que entiendan vamos a llamarlo la unicidad o la originalidad de Luis Aurelio,
en apoyar tanto la mediación, porque tradicionalmente los sistemas de resolución de conflictos en España, pues el tradicional es ir al juzgado, ¿no? Tenemos una pelea, pues si nos llevamos ya muy mal, nos vamos al juzgado. Pero hay una cosa que se llaman sistemas alternativos de resolución de conflictos, ¿no? En inglés, Alternative Dispute Resolution, ADR, se usa ese término a veces aquí en España, por eso lo cito. ¿Y qué ocurre? Que vamos a decir que para alguien que se ha formado como juez, haciendo unas oposiciones de mucho tiempo, pues normalmente él lo que prefiere es el juicio, porque es lo suyo, ¿no? Y por tanto no hay tantos jueces que han abrazado sistemas alternativos como la mediación o el arbitraje y que lo apoyan. Por eso es lo que yo creo, y creo que he dicho algo que espero no haber dicho una cosa inoportuna, pero es que así lo siento. Eso es lo que tiene de bonito, que haya jueces que tienen una profesión que han sacado con mucha dureza y que tienen un oficio que conocen y que aún así sean innovadores y apuesten por otras formas de resolver conflictos que tienen muchas ventajas, y es de lo que nos va a hablar hoy. Y yo ya me callo y yo creo que ya te cedemos a ti la palabra para que nos formes en esta materia tan bonita. Muchas gracias. Bueno, gracias, María Jesús y Rocío. Bueno, creo que durante la presentación había un momento que se ha ido la conexión por algo, ¿no? Pero he visto parte de la misma. Estoy seguro que habrá sido maravillosa y encantadora, pues porque sois unas bellísimas personas y me habéis presentado fenomenalmente, que será inmerecido. He oído incluso algo de un no sé qué de Nobel, no sé si sería por mí, pero vamos, si era por mí, desde luego que no. Ya quisiera yo, pero de todas formas... En mi carrera judicial, como habéis dicho, si he sido o he procurado ser un buen juez, ha sido precisamente por mi contacto con la mediación durante muchos años, que como decía yo hace poco en un congreso en Salamanca, pues efectivamente más de 25 años de haber conocido la mediación, pues procuro esas herramientas de los mediadores y mediadoras me han ayudado luego a ser un poquito mejor juez, por lo menos más comprensivo con el dolor de los semejantes, ¿no? De los semejantes. Y aquí, bueno, pues hay mediadores, bueno, de una talla inconmensurable, Alejandro, inconmensurable por tu ciencia, no por... Es un gran mediador durante muchos años, Rocío también mediadora, Marta recientemente titulada en su máster, pero que ya me consta con una gran formación, Juanjo también. Pero hay muchos que no habéis tenido contacto con la mediación, y un poco lo que yo trato esta tarde, con independencia de que luego comentemos algunas cuestiones, es ver un poco cómo la conflictividad familiar, puede ser resuelta de muy diversas formas o maneras, y una de ellas, importantísima y quizá la mejor de todas, es aquella que se enmarca en estos métodos que se dicen ahora adecuados de resolución de conflictos. Porque siempre que pensamos en la ruptura, en el divorcio, en la separación, en su caso las nulidades, bueno, pues siempre se está pensando en el juez o la jueza de familia que pone la sentencia de divorcio, y durante años aquello se va a apelación, se va al Tribunal Supremo, se pelea, y así van pasando el tiempo, los niños y las niñas van creciendo, y cuando resulta que ya más o menos las cosas están encauzadas, ya tienen 20 y tantos años y vuelta a empezar, porque ahora hay que modificar todo lo que se había hecho antes. Un poco lo que vamos a ver esta tarde es que a lo mejor hay otra forma de resolver los conflictos, distinta de lo que siempre nuestras sentencias de los jueces, que muchas veces, como sabéis, las hacemos con la mejor de nuestra voluntad, con la aplicación de nuestra técnica, pero quizá muchas veces no llegan a resolver el problema que está debajo subyacente. ¿Qué voy a decir, Rocío, Alejandro, María Jesús? ¿Qué voy a deciros a vosotros, expertos en estos temas familiares, de lo que es la conflictividad familiar? Quizás dentro del mundo de los conflictos en general, bueno, aparte de la guerra con Rusia, que no sé, que parece ya que nos van a preparar por si acaso, y otro tipo de conflictos laborales, etcétera. Quizá para mí el mundo de la conflictividad familiar es el paradigma absoluto de donde se desarrollan
aquellas contiendas que tienen mucho más, vamos a decir, dolor emocional. El dolor emocional, el dolor incluso hasta a veces físico, ¿no? Porque a veces la pareja o las personas que están en un conflicto familiar de cualquier tipo, que no tiene que ser solamente ruptura, lo veremos a lo largo de la tarde, que hay muchos conflictos, pues en muchas ocasiones pues pierden hasta el sueño, pierden hasta el sueño. La verdad, Alejandro, llevo 3 días o 4 sin dormir, ¿no? Ya ni como, porque de repente me he encontrado inmerso en una situación que en ese momento pues yo ni siquiera me podía haber planteado en el momento de aquella felicidad del matrimonio, aquel banquete, etcétera, y unos años después me encuentro con un duelo terrible que es el que proviene de la ruptura. Hay quien equipara, como sabéis, el conflicto familiar y su crudeza, dicen que con las mudanzas, ¿no? Las mudanzas, lo terrorífico que es mudarnos de casa y cambiando muebles y cambiando cosas y tal, y lo que nos desorienta, bueno, pues eso multiplicado por 100, 200, por 300, hay quien lo que equipara con el conflicto familiar. Y claro, antes habéis hablado de mis audiencias o exploraciones con los menores, donde, como decía Rocío, ya a veces utilizaba perros especializados, siempre con un convenio perfectamente estructurado, o sea, no era simplemente llevarlos porque sí, ¿no? Es un convenio, una institución que aporta perros especialmente preparados y además hay un consentimiento informado con los padres, bien. Y cuando se utilizaban era precisamente en aquellos casos en los que yo veía que el niño o la niña pues podían sufrir las consecuencias a lo mejor de tener que estar hablando con el juez o expresándome sus sentimientos en un entorno en principio hostil. El duelo que se aborda por el padre, por la madre o por la pareja sin hijos que de repente se encuentra inmersa en una situación de conflicto que va a abocar a la ruptura, pues en muchos países determina que vayan en primer lugar a una terapia psicológica, y antes incluso de iniciar cualquier litigio judicial. Y es lógico porque muchas veces la situación angustiosa hace que hasta los propios abogados y abogadas de parte pues no lleguen a enfocar adecuadamente realmente qué es lo que le está pasando al cliente, puesto que no suele abrirse, no suele romper con sus verdaderas emociones que están ahí larvadas. Claro, las infidelidades muchas veces siempre pensamos en la misma, ¿no? Las infidelidades pues de tipo sexual, ¿no? Hoy me ha engañado con mi mejor amiga, me ha engañado con la secretaria, se ha ido con mi compañero de trabajo, pero hay otras muchas infidelidades, ¿verdad? Hay otras infidelidades que pueden ser infidelidades de tipo económico, ¿no? Me ha ocultado cierta situación que tenemos familiar y no me ha dicho qué es lo que estaba pasando, y de repente de 8 a la mañana pues nos vemos pues con deudas, con embargos, etcétera. Me ha ocultado que es adicto a la cocaína, ¿no? Yo no sabía que mi marido pues resulta que tenía un problema y no me lo ha comentado, ¿no? Yo le notaba raro, le notaba que hacía cosas extrañas, que las cuentas, no sé, estaban temblando de vez en cuando, no sé qué, ¿por qué pasa? No, y de repente pues se descubre, tiene reacciones violentas, etcétera, y se descubre que de hace tiempo pues está, como se dice ahora, está chutándose, ¿no? Para salir adelante del estrés tan terrible que puede tener. Hay otras infidelidades también, pues eso, pues la propia alcoholemia, ¿no? La propia alcoholemia que también, bueno, pues que se empieza a notar, pero no se aborda con la pareja para ver cómo aquello se puede resolver. Pero claro, evidentemente todas estas entre comillas, infidelidades son las que muchas veces abocan lógicamente a la causa de la ruptura. Yo, como estaba diciendo, cuando exploraba a los menores y a las menores en una fase del proceso que no es una prueba, es simplemente una toma de conocimiento del juez con los niños para hacernos una idea de lo que está pasando, pues me he encontrado que casi el 100%, fijaros, casi el 100% de los chiquillos y chiquillas, lo que me solían decir es, bueno, cuando digo, oye, mira, estás aquí porque tu padre, tu madre os habrán comentado algo de lo que está pasando, ¿no? Y bueno, pues dicen que quieren ya vivir separados, ¿no? Entonces, de primeras, lo que te decían es, oye, me tuteaban, ¿no? Y que tengo canas, entonces me veían como el gallo, ¿no? Y se infidelizaban mucho conmigo, ¿no? Casi 100% lo primero que te dicen es, yo no quiero que se separen, yo no quiero que dejen de quererse.
¿Por qué me hacen esto mis padres y mi madre? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? Porque yo no quiero que tengamos que vivir en pisos diferentes, ¿no? Hay una etapa evolutiva, como sabéis, seguramente mucho mejor que yo, los que soy mediadores, que es esa fase de los 6, 7 años que tienden a culpabilizarse, ¿no? El culpable de que ya dejen de quererse he sido yo, porque es que he sido malo. Llevo muchos días que no hago más que ver la Play y etcétera, y claro, pues se han enfadado conmigo, me han dicho cosas y resulta que ahora yo tengo la culpa de que ya dejen de quererse. Y eso lo dicen con un sentimiento tremendo, tremendo, como cuando te dicen, es que yo me meto en la cama y me tapo los oídos con las manitas porque no quiero escuchar las cosas que están diciendo, ¿no? Que están diciendo, de que si no vamos a comer, de que si no vamos a tener para pagar nuestra casa. Es terrorífico lo que los niños oyen y cómo lo interiorizan, ¿no? Y cómo lo elaboran, ¿no? Yo recuerdo que un chiquillo, unos 11 añitos, así más o menos, 10, 11 años, que él lloraba y yo le explicaba esto. Claro, se les saca de su zona de confort, ¿no? Se les saca de su zona de confort, están tranquilos, van al cole, tienen su habitación, tienen sus muñecos, tienen sus cosas allí, y de repente de noche a la mañana todo se viene abajo, ¿no? Todo se viene abajo, todo ya es tensiones, y encima le dicen que tiene que ir a un sitio allí, que es un sitio donde hay un juez. Decía un día la madre, mi hijo pensaba que usted estaba en un castillo y tenía una espada. Claro, él dice, este juez debe ser como el de Juego de Tronos, ¿no? Está ahí con una espada, metido en un castillo, ¿no? Y cuando le ha visto aquí, bueno, estaba ya más tranquilo, porque le ha visto ahí tranquilo, ¿no? Sentado con él en el suelo en el despacho, y entonces, bueno, ya se tranquilizó, ¿no? Pero venía seriamente preocupado, ¿no? Pues este chiquillo de 10, 11 años, el hombre me decía, cuando ya le explico un poco el tema, bueno, de por qué un poco se produce esa ruptura entre los mayores, los padres, las madres, a veces pasan estas cosas. Entonces me dice, oye, pues creo que lo he entendido, creo que he entendido lo que me has dicho. Y bueno, pues si no puede ser así, pues, y dice, pero tú no eres el juez. Digo, sí, claro. Dice, tú no eres el que manda. Digo, sí, sí, bueno, dicen que soy el que manda, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Dice, bueno, pues entonces oblígales a que sigan juntos. Eso es lo que se ve, Alejandro, el pensamiento lateral de los niños, ¿no? Obligan a que es el que manda, pues dile que estén juntos, y hemos terminado, no vamos todos juntos a casa, ¿no? Digo, no, pero es que no me van a hacer mucho caso, ¿sabes? Porque hay una cosa que son las leyes, les saco el libro, te digo, mira, aquí las leyes dicen que ellos pueden decidir, y yo hay cosas que no puedo decidir por ellos, que son mayores, y vuelta a explicárselo, mira, aquí lo que dice. Y entonces ya el hombre también me mira muy serio y dice, pues ya lo voy entendiendo mejor. Dice, bueno, vale, pues ya está. Dice, pero inténtalo una semana. O sea, intenta que una semana estén juntos. O sea, todavía se agarraba, ¿no? Se agarraba al clavo ardiendo, ¿no? Al clavo ardiendo bueno, vamos a ver si una semanita que el juez les obligue, y a lo mejor, bueno, vuelven a dormir en la habitación, y a lo mejor conseguimos que se den un beso, y a lo mejor esto se arregla, ¿no? Había un chiquillo encantador que sufrió mucho, lloró mucho en la audiencia y tal, y hablamos, ya decidió un poco cómo quería que fueran las visitas, como, bueno, en fin. Y ya cuando se marcha, ya después con su sofoco y demás, ya más tranquilito y ya cuando iba por la puerta dice, Luis, ¿me puedes dar tu teléfono móvil, el número? Digo, hijo, ¿para qué quieres tú tener mi teléfono móvil? Dice, pues para llamarte si te necesito. Claro, claro, lo que es este drama del conflicto familiar. En una media hora o 3 cuartos que habíamos estado charlando él y yo, se sentía más protegido y más amparado por mí, que era la primera vez que me veía, que por su padre y por su madre, que ya, respecto a los cuales ya estaba empezando a perder confianza, ¿no? ¿Por qué me han hecho eso? ¿Por qué me han hecho eso? Efectivamente, es la magia, ¿verdad, Alejandro, del pensamiento de los niños. Y entonces él se sentía, en su caso, más protegido por alguien que en ese momento dice, pues si esto se pone así, a lo mejor le tengo que llamar porque no me voy a ver en condiciones de soportar lo que me dicen mi padre y mi madre, claro. Porque es que, claro, yo he visto ya en parejas, y sobre todo, claro, parejas jóvenes, que es una cosa que me ha sorprendido mucho, parejas jóvenes con hijos pequeños, y que hay una tendencia que está creciente, y es lo siguiente, es que tratan de explicar a los hijos cuál va a ser la nueva situación.
Pero lo hacen muchas veces sin ayuda profesional, o sea, lo hacen sin ayuda de terapeutas, de psicólogos o de mediadores, como vamos a ver ahora. No, lo hacen un poco, como digo yo, a pelo. A pelo. Bueno, para eso hay que estar muy preparado, como padre y como madre. Y muchas veces no hay escuelas de padres que enseñen a los progenitores, ¿verdad? Como dice ahora nuestro Código Civil, que no tenemos que decir, ¿verdad?, padre y madre, tenemos que decir progenitores, ¿no? Dice el legislador. Bueno, pues en la escuela no hay escuela de padre y madre para saber cómo tienen que dirigirse a sus hijos y tienen que explicarles determinadas cosas. Entonces muchas veces confunden muchas veces el explicarles como niños o como niñas la situación con la búsqueda de complicidades. Con la búsqueda de complicidades. Me explico. Imaginaos el padre, 35, 40 años, tiene un chiquillo, una chiquilla, uno de 12, la otra de 10, ¿no? Y entonces pues coge un día, oye, el papá tiene que hablar con vosotros. Ahora también hablaré de las mamás, no es que solo el papá dice, tengo que hablar con vosotros, pues mirad, las cosas no van bien, ya he visto que... y probablemente pues bueno, pues mamá y yo vamos a ya vivir separados porque, bueno, pues sabéis que tenemos problemas y de repente dice, pero papá ahora es muy feliz. Que sepáis que papá ahora es feliz. Porque papá ha encontrado una mujer maravillosa, maravillosa, más joven, es estupenda, es fantástica, que habéis visto, mirad qué fotos, que os va a querer muchísimo. Claro, los niños, el niño, la niña están pensando en su madre, para empezar, ¿no? Y mi madre, ¿qué va a ser de ella, no? ¿Qué va a ser de ella? Como me dijo una niña una vez de 14 años, totalmente manipulada por su padre por el problema del piso, que lo único que quería era el piso, dice, y digo, ¿y entonces con tu madre qué hacemos? Dice, la tiras a un contenedor, porque mi madre es una ocupa del piso, que es de mi padre. O sea, el padre le había dicho que su madre era una ocupa y que por tanto lo que querían con el divorcio era el tener la custodia para disfrutar del piso. Y la niña con 14 años, ya 14 años, ya se las traía, porque la más pequeñita no estaba en esa edad, pero la mayor, ya totalmente manipulada, decía, mi madre es una ocupa que se quiere quedar con el piso, lo que hay que hacer es tirarla a un contenedor. Sí, me dijo. Eso es dramático, ¿no? Entonces, bueno, como decía, en estos casos, pues se tratan ya no de explicarles, sino de buscar esa complicidad de que decir, pues papá está contento, papá ahora va a ser feliz y el tiempo que ha vivido con tu madre y que os ha procreado, os ha traído a este mundo, pues ha sido algo infernal, cosa que los niños pues, no entienden, no entienden. Claro, y mamá también me pasa a veces lo mismo, ¿no? Porque recuerdo un chavalín, me dice, ¿sabes de mi madre lo que peor me sienta? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa con tu madre? Dice, me sienta fatal una cosa, que ¿pues sabes que tiene un nuevo novio? Ya lo veremos. Aquí no se trata de que aquí estamos hablando de tu situación. Sí, 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 pero tiene un nuevo novio. Y lo que peor me sienta es que haya puesto su foto en el perfil del WhatsApp. O sea, haya puesto la foto del nuevo amante, de la nueva pareja, en el perfil del WhatsApp. Sin contar en la sensibilidad de sus hijos, que tienen una vida, que probablemente pues, no tienen por qué sufrir las consecuencias del desapego de su pareja, de él o de ella, por mucho que hayas puesto cada uno para la ruptura. Y claro, además la ruptura genera, como sabéis, un caos económico familiar, que de repente pues es como el tsunami, ¿no? Como las riadas terribles estas que se han vivido en Valencia, en Peiport, etcétera, pobrecitos míos. Bueno, pues es ese desbordamiento, no ¿verdad? ¿no? No Ese desbordamiento, Dame ¿verdad, eso. Alejandro? ¿Se oye bien o se oye bien? Perdonar, es que hay alguien que debe tener el micrófono abierto. Por eso es que se interfiere. Pero se me oye, ¿no, Alejandro? Sí, sí, perfectamente. Pues como decía, ese desbordamiento repentino pues incide no solamente en lo afectivo, ¿no? Y en lo emocional, y en los hijos, y en todos los sentidos, sino también, lógicamente, en lo económico.
en lo económico. Ya nada va a ser igual, claro, ya nada va a ser igual. Los ingresos se dividen por 2, los gastos se multiplican por 3 o por 4. Entonces, claro, eso también es algo que hay que plantearse con cierta naturalidad y precisión. Claro, y cuando se acude al litigio, al pleito judicial, que a veces es inevitable, claro, es inevitable porque hay personas o bien que no pueden tomar decisiones por sí mismas, que necesitan la ayuda o el concurso de terceros, o en muchos casos pues se necesita pues la intervención judicial. No hablemos ya de temas penales como violencia sobre la mujer, etcétera, por descontado. Pero aparte de estos temas, digamos, de violencia, etcétera, en una separación, ruptura habitual sin ese grado de violencia, pero que exista conflictividad, pues claro, estar abocados al pleito judicial en temas de familia, pues como digo yo siempre, eso va a generar, es una batalla como cualquier otra batalla, pues leyendo estos libros, ¿no? Sobre la guerra de los japoneses, etcétera, pues esa batalla, claro está, judicial, genera ni más ni menos a la larga siempre heridos, genera siempre, ¿verdad? Situaciones que a veces no son heridos, sino fallecidos, ¿no? Fallecidos. Pues claro, se dicen cosas en las demandas, se dicen cosas en las contestaciones, se dicen cosas en los interrogatorios ante el juez que tratan de elevar a la enésima potencia lo que uno ha sufrido para conseguir aquello que realmente muchas veces quiere, que es legítimo, pero también hay que ver hasta qué punto eso choca quizá con el interés superior de sus hijos, que es lo que en general hay que tener en cuenta. Claro, estos litigios en familia, porque cuando estamos hablando de temas puramente económicos, un taller, una mala reparación de un coche, etcétera, bueno, pues bien, pero cuando estamos hablando de temas de familia, estamos hablando ya digo, de intereses de personas adultas cuando no tienen hijos o cuando hay hijos, por descontado, con la estabilidad y con el futuro de estos chiquillos y chiquillas en una situación. Se ha parado, ¿verdad? Se ha congelado. Luis Aurelio, se ha congelado Es como tu imagen y el audio. igual hay que quitar su imagen para que no le pase esto más, su vídeo. Te lo estoy diciendo por WhatsApp. Sí, está. Justo se ha ido a punto. Estábamos a punto de llorar, ¿no? Madre mía. Luis Aurelio vuelve, vamos a invocarle. Mira, ya ha salido y supongo que ahora volverá. Sí. La verdad es que es triste lo que se ve en un juzgado. Que sí, la verdad es que bueno, es que hay gente que no tiene nombre. Le voy a proponer a Aurelio que escriba o un artículo o incluso que dicte un libro sobre lo que él ha oído en las audiencias de niños, niñas y adolescentes. Y sobre lo Porque que ha es toda sentido. una lección. Es lo que ha oído, porque es toda una lección. Total, esto que ha dicho del contenedor, o sea, es que te deja muerta. Pero sí, yo me lo creo, o sea, vamos, no es que me lo crea, es que hasta a lo mejor yo conozco al que ha hecho eso. María, bien hecha la audiencia de los menores, es de lo que más datos da a quien tiene que tomar las decisiones. Claro. Estando bien hechas, ¿eh? Claro. Muchos somos partidarios de que, claro, no todo el mundo es como Luis Aurelio, que este ser de luz tiene una sensibilidad fuera de lo común, ¿eh? Pero hay quien no. Entonces necesitaría tener a alguien al lado, un experto, psicólogo, trabajador social, en fin, alguien que moderara aquello un poquito, porque al día de hoy hay jueces que dicen, bueno, directamente, con tu padre o con tu madre. A ver, ¿me No, oís ya? empieza suave. Es del Atlético del Madrid.
Ya se te oye. Es que hay veces que se va la conexión. Te ha sustituido Sí. Alejandro. Vale, es que esta plataforma a veces ya me ha pasado, a veces no sé por qué está de Google, se va la conexión de vez en cuando, ¿no? Entonces intento conectarme otra vez, pero es mejor dejarla y ya se conecte. Venga, sigue Alejandro, sigue con lo que estés, que ahora continúo yo, sigue. ¿Qué estaba No, diciendo? Majo, es que tienes que poner más trabajo. Tienes que ¿Eh? editar un libro, o bien que tienes que editar un libro, o bien hacer un artículo muy amplio sobre lo que has estado en audiencia de niños, niñas y adolescentes. Vamos a quitar el término de exploración, que es denigrante. ¿Eh? Sí, exacto. Porque Fíjate, lo que efectivamente, hay tú miles. escuchas, lo que tú escuchas, yo sé que las audiencias con una sensibilidad especial, lo que tú escuchas a quien tiene que tomar la decisión le ayuda muchísimo. Efectivamente. Fíjate hasta qué extremo, que han sido miles, ¿no? de casos que recuerdo mucho algunos de ellos. Recuerdo un chavalín de unos 13 años, que sabía más de gastos extraordinarios que cualquiera de los que estamos aquí, de Rocío, de Jesús. De gastos extraordinarios lo sabía todo, ¿no? No, es que mira, la ortodoncia, no, es que mi padre no quiere pagar ahora porque yo tengo necesidad, porque tengo... Digo, en tú que sabes de estas cosas, ¿no? Le decía, hombre, que los gastos extraordinarios, es que la sentencia decía, pero es que lo sabía todo. Y yo no me hacía de nuevas y el chaval pues definía perfectamente unas cosas y otras, las categorías y demás. Entonces ya le pregunto y digo, oye, vamos a ver, mamá te ha contado a ti todo esto, ¿no? Porque claro, esto no lo puedes saber. Y dice, no. Y o ha sido tu padre quien te ha comentado todas estas cosas y tal, porque hombre, no es normal que en el colegio estas cosas no nos enseñan. Dice, que va, que no es así. Dice, bueno, mira, te lo voy a contar. Dice, mi madre lo que pasa es que no sabe nada de manejar internet y el ordenador y todas estas cosas. Y entonces yo, que ya de eso sí sé bastante, pues los correos electrónicos a mi padre se los escribo yo a mi madre. Entonces, claro, él era el escribano. Y entonces, pues, podéis imaginar, tantos correos que mandaba un día sí, otro también, ¿no? Que no me has pagado la pensión, que no llega, que este mes resulta que no tenemos para pagar el colegio y a ver qué va a pasar, la cuota, la no cuota. Tal. El niño lo traducía y lo escribía y claro, se iba empapando, un chaval que encima tenía bastantes luces, el chavalete era un tío listo, pues claro, de 2 años escribiendo correos al papá, pues sabía perfectamente todo tipo de cosas. Bueno, entonces, claro, lo que quería yo dar, bueno, ya con toda esta introducción, quería poneros un poco en la situación de lo que puede ser una resolución de un conflicto familiar llevada pacíficamente y con acuerdos sabiamente adoptados por la pareja, que bueno, como la pareja que puede ser una pareja del mismo sexo, de distinto sexo, con hijos con maternidad subrogada, pues claro, ahora hay familias muy complicadas, muy complejas, y hay que ordenar pues hijos que acceden dando ante el matrimonio y que ahora pues están con otro bebé que también es de la nueva pareja, etcétera. Todo eso, imaginarlo, resolverlo pues pacíficamente y lo que llamamos en derecho procesal en familia de un mutuo acuerdo, que llevarlo a un pleito sangrante, ¿no? Como os he dicho, con heridas donde, bueno, pues al final un tercero, que en este caso era yo, o cualquiera de mis compañeros, o la audiencia y al final el Supremo, pues tienen que resolver, fijaros, sobre la situación de hijos de terceros y sobre la situación de esos propios terceros, padre y madre, marido y mujer, que se han visto abocados a la ruptura. Claro, esto pues, sabiamente llevado y organizado, pues tiene otra solución muy distinta. Y esa forma sabia de resolverlo es lo que yo he visto durante ya más de 20 años en mi relación con unos profesionales que se llaman los mediadores y las mediadoras. Porque yo creo que en el ámbito del derecho de familia, así como la mediación es útil en muchas otras disciplinas o otras situaciones, en el ámbito del derecho de familia, la mediación quizá es uno de los métodos, o quizá el método para mí fundamental. Hay otras, ya veremos ahora, hay otras
figuras, como son las negociaciones también, se pueden negociar, claro, como con, ¿no? Con los abogados de cada parte, pues con cada uno con su cliente y pueden negociar. Lo que pasa es que la negociación siempre trata, pues lógicamente, como obligación de los abogados y abogadas, a llevar lo más posible para el interés de su cliente, que es su obligación. Entonces tiene que negociar para obtener ventajas respecto de la otra parte. Bueno, pues hay otras figuras ahora también, pues que es el derecho colaborativo, que entra un poco también dentro de este ámbito, ¿no? Pues la conciliación, veremos ahora un poco también eso que está. Pero yo creo que en familia la mediación es fundamental, entre otras cosas, porque los mediadores como profesionales, que ahora veréis, para los que no estáis familiarizados con ello, pues son profesionales que son imparciales, neutrales, absolutamente se supone, vamos, y en la práctica así es en la mayor parte de los casos, ya debidamente formados para poder, bueno, aportar sus herramientas a que un problema tan delicado como es este que os he dicho de una ruptura de pareja y de los hijos pueda terminar con un acuerdo satisfactorio que luego ya será supervisado por los abogados correspondientes y aprobado en su caso por el juez y por el Ministerio Fiscal cuando hay menores. Es decir, que luego todo aquello se va a santificar, digamos, jurídicamente y legalmente para que tenga efectos. Pero la actuación en esas sesiones de mediación en las cuales unos y otros van a poder sacar todo aquello que emocionalmente tienen dentro y poner además sobre el papel sus necesidades económicas y de todo tipo, es lo que hace que pueda funcionar muy bien la mediación. He dicho muchas veces, y vosotros lo sabéis, de los mediadores, las mediadoras son unas figuras interesantísimas, puesto que son imparciales, son neutrales, además tienen confidencialidad, es decir, no se puede hacer uso de lo que se dice en el ámbito de la mediación, claro. Y fijaros, los jueces no somos imparciales, pero no somos neutrales. Claro, cuando dices, ¿cómo? Claro. Los jueces son imparciales, porque evidentemente si tienen algún problema de parcialidad tienen que abstenerse, no pueden intervenir, porque sean familia, amigos, etcétera. Son imparciales, pero no son neutrales, ¿por qué? Porque deciden por uno o por otro. Con lo cual ya la neutralidad no existe porque tienen que decidir. Mientras que los mediadores que están ahí en mitad del conflicto tienen que ser neutrales por definición, incluso por obligación legal, tienen que ser neutrales, garantizar la igualdad también en los acuerdos a los cuales van a llegar las partes y lo que hacen es que velan porque desde luego los acuerdos a los que lleguen sean los que ellos han generado, los que ellos han puesto sobre la mesa como partes principalmente implicadas en ese conflicto. No es algo que les venga de fuera, no es algo que les imponga un juez después de una serie de pruebas y por tanto no tiene nada que ver con el litigio y las fases procesales que están en la ley procesal y que termina con una sentencia de obligado cumplimiento. Lo otro va a ser un acuerdo obtenido por ellos mismos con la ayuda e intervención de estos profesionales y eso sí se va a terminar y se va a concluir en un mutuo acuerdo, en un convenio regulador en familia que sí va a tener luego eficacia judicial. Vamos a ver si puedo poneros una presentación que me gustaría. A ver, un momentito. Y la tengo. Y a ver si sale. Porque creo que será bonito ver alguna de estas cosas. Vamos a ver, estamos aquí. A ver, aquí, ventana. A ver si la consigue buscar el aparato. Vamos a ver. Este no es. Vamos a ver un momentito. Ahora.
El Zoom lo hace muy bien, pero este... A ver, habíamos dicho aquí, ventana. No lo encuentras, Rocío. A ver. La ventana con la flecha. Sí, estoy en ella, pero me sale la pantalla nuestra, la pantalla de aquí que estamos viendo, el WeTransfer, pero no sale la... ¿Tienes abierta tu presentación? Sí. Se nos ha ido, ¿no? Sí. La verdad es que escuchándole surgen muchas preguntas, pero a mí la primera que me surge es cómo se siente un juez cuando dicta una sentencia, cuando ha escuchado tan poco tiempo, ¿verdad? A ver, hija, soy de magistrado y he aguantado he participado en sus soliloquios emocionales cuando llega a casa con esos casos que cuenta Luis Aurelio, ¿verdad? Y parece como que en media hora tenga que resolver un conflicto de años. Es algo que luego el justiciable, vamos, yo hablo de justiciable, el cliente a veces no entiende y hay que ponerse en el papel del juez, la soledad del juez en el momento que tiene que tomar la decisión. Yo siempre, vamos, lo digo en todos los cursos, si a mí me ha costado tomar decisiones sobre mis hijos, no te quiero contar lo que me costaría tomar decisiones sobre los hijos de los demás, porque una cosa es opinar de los hijos de los demás y otra cosa es tomar decisiones sobre unos hijos que no son tuyos. Y luego además, con lo que te han contado, que un abogado, como tienen, claro, en el escenario tengo que ganar porque es a lo que voy, tengo que defender, te han contado unas historias que a veces los clientes nos dicen, mira lo que ha dicho mi marido de mí, y dices, no le hagas caso porque eso es un copia y pega de... Ya está aquí, bueno, mira la presentación. Ya se ve la presentación. Bravo. Ya te vemos, sí. Bravo, Luis Aurelia. Ah, no se le oye. Se me oye ahora, ¿no? Vale. Sí, ahora ya bueno, sí. Exactamente. Ya se ve, Ya ¿no? está todo bien. te vemos, te oímos y tenemos la presentación. Ahora lo único, si la puedes poner en el modo presentación, o sea, el clic ese abajo, ahí el último icono, para que se vea solo la pantalla principal. Eso es. A ver si me deja. A ver. Aquí está, modo presentador. Vamos a ver. En esta charla nos está pasando que nos induces al diálogo y mientras te vas empezamos a hablar. Seguir, que yo estoy aquí con lo mío. Pues yo estaba pensando que lo que sí que es muy importante en ese tipo de asuntos, claramente, es la experiencia, ¿no? Porque yo creo que, claro, la psicología del menor, la psicología de los padres, todo eso con experiencia eres mucho más capaz de percibir lo que no te dicen, ¿no? Que es casi siempre más importante que lo que te cuentan, ¿no? Perdona, con experiencia y con preparación. No, por supuesto, por supuesto. El problema que tenemos ahora es que jueces que llevan temas de familia no se han especializado en familia, o sea, se especializan con la práctica. Luis Aurelio porque ha estudiado todo y más. Bueno, es que también está al lado Amparo, ¿para qué vamos a decir lo contrario? Pero una de las cosas que se va a conseguir si sale el proyecto de ley que hablábamos ayer, Rocío, es que por fin va a haber una jurisdicción especial en familia. Sí, igual es importantísimo. Que una preparación especial a un juez que va a un juzgado de lo mercantil, se va a pedir una preparación especial a un juez que vaya a un juzgado de familia, porque efectivamente no todo el mundo tiene unas aptitudes y conocimientos necesarios como para estar al frente del juzgado de familia. Amén de la estructura psicológica que hay que tener, porque un juez de familia sale más sacado después de una mañana y una vista y otra vista y otra vista. Y luego tienen su propio self, o sea, su vida, lo que ellos viven, si son abuelos, si no lo son, si son separados, si no lo son, o sea, son personas.
y deben estar muy preparadas para, aunque dice Luis Aurelio, no son neutrales, pero también. Está Bueno, pero levantando la mano Pablo Sí, Canela. Pablo y también Esperanza Cobo. Si quieres, Pablo, habla Sí, y yo luego tengo una Esperanza. pregunta y es, ¿cómo se podría hacer para que los mediadores lleguéis al conflicto antes de que sea un conflicto de verdad? O sea, ¿cómo en una pareja que entra en deriva puede conectar con vosotros para que antes de que el conflicto sea un desastre, que no hay forma de mediar con ellos porque ya están muy enfadados? Es la pregunta del millón, Pablo? Es la, te toca. Siempre hago la pregunta del millón, perdonadme. pero Pablo, es que es necesario que el ciudadano sepa que existe este sistema y que acuda antes de judicializarlo, porque evidentemente una vez que entras en un sistema adversarial es muy difícil la vuelta atrás. Entonces, Yo no lo sabía, no sabía que existíais, para que te hagas una idea, me estoy enterando ahora. Con lo cual, esa es la pregunta que os hago, porque probablemente se ahorraría mucho dolor, muchas lágrimas y mucho conflicto. Hay un proyecto de ley en el que hablábamos ayer que se va a obligar a que se acuda a un método adecuado de resolución de conflicto previamente a interponer la demanda. Vamos a ver qué desarrollo tiene eso, porque principalmente, Pablo, somos los abogados los que cuando llega un cliente, porque habitualmente se va directamente al abogado, tengo este problema de familia. El abogado tiene que tener la suficiente ética, la suficiente preparación para derivar al recurso adecuado, al medio adecuado. Hombre, porque te llega un hombre o una mujer con una situación de maltrato y no le vas a decir, bueno, siéntese a hablar con quien la ha agredido. Efectivamente no. Y ahí, pues, inicias un procedimiento. Pero hay en otros temas donde es obligatorio, o debería ser obligatorio, que el abogado intentara un acuerdo, incluso antes de intentarlo, derivar a una mediación familiar. Porque mediación es un espacio neutral y seguro para que la pareja hable de todo lo que tenga que hablar. está Esperanza levantando la mano. Sí. No Pues, se te aquí oye. estamos. Sí, no, es que justamente yo iba por donde Alejandro. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Yo iba precisamente por donde Alejandro, que los primeros, y me incluyo, o sea, yo como abogado, los primeros que tienen que estar concienciados sobre el tema son nuestros propios compañeros. Es decir, a ti te llega un asunto y antes de que llegue a un juzgado yo entiendo que tenemos la obligación de informar de cuáles son todas las soluciones que caben en su asunto. Y es que es más, yo he visto casos, porque también tengo ya unos cuantos a mi espalda, que el cliente te llega muy pacífico. Luego al compañero a lo mejor le llega el cliente muy pacífico, pero hay gente muy beligerante y que luego hablando entre compañeros resulta que te encuentras con dos clientes que llegaron pacíficos y te encuentras con un compañero beligerante y no hay forma. O sea, que eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Hay veces yo en una mediación me encontré que escuchando a una parte y a otra me sorprendió porque digo, pero bueno, ¿no estáis dando cuenta de que los dos queréis lo mismo? Entonces muchas veces somos los propios abogados los que nos ensalzamos en discusiones absurdas al margen de las opiniones de otros con lo cual el concienciar a la abogacía de que existe la mediación es fundamental. Luis Aurelio, ¿ya estás listo? Sí, estoy aquí, pero no pasan las diapositivas. Es lo que no. A ver, Rocío, ¿cómo puedo hacer esto? Pero, para que ¿y si pasen? vas cambiando con la flecha a la una y a la otra, aunque no lo hagas a pantalla grande? Es que no quiere tampoco. No pasa, puedes. Ahora no ponte pasa de en una la... forma. Pero métete ¿Dónde? con la flecha en una diapositiva y la siguiente, en cualquiera ahí. Ahí en Si le esa, das ¿ves? no te cambia. Sí, no hay forma. No pasa. No pasa ni una ni otra. Nada. Porque lo suyo tendría que pasar aquí abajo Claro. y no hay forma. Y si le No hay das forma. a presentación con diapositivas, nada, ¿no? Se te ha quedado... Nada. Lo mismo. Mira, está aquí. Yo te sugeriría salir y entrar. Bueno. No, te toca ya Sí, hablar a pelo, Luis, que tú puedes. Bueno, vamos a ver. Si no, lo voy haciendo así y ya está, ¿no os parece? A ver, así le puedes movido, hacer.
La vemos genial. Se ha movido la diapositiva. La vemos ¿La bien. tenéis? Sí, sí, se ha ¿La movido. tenéis ahí? Sí, sí. Sí, Ah, bueno, pues perfecto. entonces iremos pasando de una en una, así Bueno, como podamos, vale. ¿vale? Venga. Bueno, pues Genial. venga, vamos a ver, pues es que si no, oye, si no, estáis ahí y me quedo yo aquí en dique seco, ¿no? Bueno, pues Venga. he oído así, cuando estabais ahí un poco en el debate, que había alguno de los asistentes que no había oído hablar nunca de lo que era la mediación, y es lógico porque en muchos casos no se ha hecho tampoco divulgación suficiente por los poderes públicos, porque hay un prejuicio muchas veces sistémico de nuestros gobernantes de todo tipo a la solución pacífica de los conflictos, ¿no? Parece que al gobernante le interesa más que haya litigios entre los ciudadanos y que no aprendan los ciudadanos a resolver los mismos con sus mismas herramientas, ¿no? Pues fíjate, para quien no lo haya conocido, yo a veces cuando hablo de que juzgar no es la única forma de resolver los conflictos, pues me remonto a la primera mediación que fue hace ya 4000 años en Mesopotamia, fíjate, y Confucio en el siglo V a.C. decía que la litigación causaba resentimiento entre los disputadores y les impedía cooperar entre sí. Por tanto, recomendaba que en lugar de pleitear encontrasen una pacificación neutral que les ayudase a alcanzar un acuerdo. Fíjate, Confucio en el siglo V a.C. hablaba de cosas que hemos dicho al inicio de la disertación, pues que el litigio causa resentimiento. Yo hablaba de que esta guerra genera heridas, genera a veces dolor para el resto de la vida de aquellos que han tenido una ruptura conflictiva. El litigar causa resentimiento y además les impide cooperar entre sí. Llega un momento que ella no quiere oír hablar, no quiere ni verlo, ¿no? Aunque sea la madre de sus hijos o aunque sea el padre de sus hijos. No quiero ni verlo. Por tanto, recomendaba que en lugar de pleitear encontrasen un pacificador neutral que les ayudase a alcanzar un acuerdo. Esa es la mediadora, ese es el mediador desde Confucio. El pacificador neutral que en estos casos llegaba a conseguir. A ver. Siguiente. ¿Veis ahora? Sí, perfecto. Bueno, pues hasta en el siglo XI, en el fuero de Avilés, nuestro fuero de Avilés del año 1076, se habla incluso del medianedo, la figura del medianedo como forma de poder pacificar los conflictos entre los ciudadanos que lo tenían. Y es más, la instrucción de corregidores de 1788 y la novísima recopilación decía: los jueces, en cuanto puedan, evitarán los pleitos procurando que las partes se compongan amistosas y voluntariamente excusando procesos en todo lo que no se agrave, siempre que pueda verificarse sin perjudicar los legítimos derechos de las partes. El juzgar, como hemos dicho, no es la única forma de resolver los conflictos. El Poder Judicial, nosotros, los jueces, tienen el monopolio de la fuerza jurídica, pero hay soluciones alternativas. Las ADR no suponen que el Estado abdique de sus responsabilidades, sino únicamente se trata de posibilitar que la demanda social relativa a la solución justa de los conflictos pueda llevarse a cabo. Efectivamente, el hecho de que existan mediadores y mediadoras que puedan ayudar a que las partes puedan llegar a acuerdos, desde luego, beneficiosos para los dos, eso que se dice por los ingleses, todos ganan, el win to win, todos ganan, no todos pierden, estas ADRs, estos métodos adecuados, no significa que ya, por este caso, el Estado pues no tenga que intervenir. El Estado, a través de los jueces, va a llevar a la fuerza jurídica de esos acuerdos cuando los lleva a homologar. Hay un estudio sociológico desde hace años que yo me gusta a veces comentarlo rápidamente, de los motivos por los cuales los ciudadanos acuden a los tribunales. En primer lugar, se dicen los sociólogos que porque hay una ausencia de cultura de transacción en nuestro país. Bueno, esto es relativo, porque efectivamente sí, nuestro país no sabe transigir igual que en otros muchos sitios, pero parece ser que esa cultura de transigir, de ceder para que
todo aquello pues pueda funcionar, se ha ido perdiendo. Luego tendencia a que todos los problemas de los ciudadanos sean resueltos por los poderes públicos. Fijaros, aquí parece que es que ya se va haciendo cada vez más dejación de la voluntad individual, como decíamos, el libre albedrío, para que todo nos lo resuelva siempre el papá Estado. Los poderes públicos tienen que resolverlo todo y efectivamente hay cosas que deben resolver los poderes públicos, pero hay otras cosas que son propias de las personas de poder resolverlas, y no digamos sobre todo el bienestar de sus hijos. Lógicamente mayor complejidad de la vida social, la exigencia ciudadana en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos, el creciente protagonismo social, político, jurídico y económico del Poder Judicial. Fijaros, si es que ponemos la tele hoy mismo y hay el juez ha dejado en libertad, el juez ha hecho, estamos todo el día, las 24 horas prácticamente con el Poder Judicial encima de nuestras cabezas. Se ha desorbitado en muchos casos el principio de tutela judicial efectiva, que está consagrado como un derecho fundamental en la Constitución española, pero ya se desorbita ya la petición de tutela judicial. El excesivo protagonismo del Estado y la ausencia de regulación jurídica que invita a los ciudadanos a acudir a vías alternativas de resolución de conflictos. Claro, ya después de muchos años, ya hace unos días se ha aprobado ya un proyecto de ley que ahora ha pasado al Senado, donde parece ser ya que, bueno, por lo menos va a haber un requisito de procedibilidad, o sea que hay que ir antes a acreditar que se ha ido a métodos adecuados, distintos, de ir directamente al juzgado para poder luego ir y aparecer en el juzgado. Pero sobre todo muy importante, dicen los sociólogos, que el proceso en nuestro país, más que en otros, se concibe como una venganza social. Es decir, el proceso, los ciudadanos muchas veces cuando acuden a los juzgados, más que a resolver sus propios problemas, lo que quieren es vengarse del contrario. Y no digamos en los temas, como decíamos antes, de infidelidad y de dolor, de la ruptura sobrevenida, que no se ha resuelto adecuadamente el duelo de esa ruptura. Entonces, a veces se utiliza el Poder Judicial, se utiliza el pleito, se utiliza el deseo de obtener una sentencia, no para resolver su problema, sino para vengarse del contrario. Estos son argumentos sociológicos, es decir, no son cuestiones puramente especulativas, está contrastado con datos. Y además el Poder Judicial se configura muchas veces como el único garante de los derechos y libertades. Fijaros, desde el 2005 hay una ley en nuestro país, que es la Ley de Fomento de la Educación y Cultura de la Paz, para los que no habíais oído hablar de la mediación, desde el 2005, una ley que fue aprobada por todos los partidos del Congreso de los Diputados y del Senado, todos por unanimidad. Y una de las cosas que decía era que correspondía al Gobierno, para la realización de los fines en materia de cultura de paz, promover la formación especializada de hombres y mujeres en técnicas de resolución de conflictos, negociación y mediación. Fijaros que ya se hablaba incluso en una ley importante de la mediación, que después pues, ha tenido poca traducción práctica. La mediación, que ya os he comentado un poco, es esta forma adecuada de resolver los conflictos en la que las partes enfrentadas, ayudadas por un mediador, que es ese profesional o mediadora, pueden resolver sus disputas en un espacio neutral hasta llegar a una solución consensuada que se traduce en un acuerdo satisfactorio y mutuamente aceptado por aquellas partes. Hay una directiva del Parlamento Europeo, esto muy rápido porque es simplemente para poneros en situación de cómo estas herramientas luego en materia de familia nos van a ser muy útiles. Esa directiva ya desde el 2008 decía en la exposición de motivos que la mediación puede dar una solución extrajudicial, económica y rápida a conflictos en asuntos civiles y mercantiles mediante procedimientos adaptados a las necesidades de las partes. Es más probable, dice, que los acuerdos resultantes de la mediación se cumplan voluntariamente y también que preserven una relación amistosa y viable entre las partes. Estos beneficios son más perceptibles cuando hay elementos transfronterizos, es decir, de país a país. Y esto, fijaros, es cierto, y ya lo dice la Unión Europea cuando la Unión Europea ha considerado en el espacio más importante, que es el de libertad y justicia, el espacio más importante de la Unión Europea, la mediación como paradigma fundamental. Y es cierto, porque esos acuerdos obtenidos en mediación, casi el 100% se cumplen voluntariamente, mientras que las sentencias de los jueces hay casi un 80 o 90% que tratan a no cumplirse precisamente porque se las han impuesto y hay los métodos de ejecución, embargos, etcétera, porque muchas veces el ciudadano no se encuentra satisfecho con aquella sentencia judicial que le impone el pago de unos alimentos, lo pierde en todas las instancias y hace todo lo posible por incumplir. Cuando se ha llegado a una
solución negociada dentro del ámbito del proceso de mediación y han llegado a un acuerdo, ese acuerdo casi en todos los casos se cumple porque ha salido de ellos. Se ha salido de ellos, además, en un ámbito, ya digo, confidencial y en el que la buena fe ha de imperar, porque claro, evidentemente, si hay mala fe, el proceso de mediación lógicamente quiebra por su esencia, pero en el ámbito de buena fe es donde ahí las cosas se ponen sobre la mesa. ¿Cuántos litigios hay, no solamente de menores, sino, por ejemplo, en ruptura de liquidación de gananciales, en temas de cuando una sociedad de gananciales y hay que liquidar aquellos, ahora veréis, aquellos bienes que eran gananciales, estaban en común y judicialmente, bueno, pues hay cuestiones que son difícilmente para acreditar, pero que quizá en la mediación sí se ponen sobre la mesa y pueden tener solución. Pues lo típico, ¿no? Tú sabes que este dinero nos lo dio mi padre para comprar el piso que luego se inscribió como ganancial, pero ese dinero, claro, judicialmente aquello, si no se puede probar, al final va a terminar liquidándose el bien como ganancial, mientras que en el otro ámbito de acuerdo, puestas sobre las cosas sobre la mesa, pues probablemente se llega a una solución realmente justa de lo que allí había sucedido. Dice la Unión Europea que esa directiva debe ser aplicable a casos en los que un órgano jurisdiccional, es decir, en que los juzgados remiten a las partes a la mediación o en que la legislación nacional la prescribe. Es decir, que ya dice la Unión Europea que los jueces pueden derivar a los ciudadanos a mediación porque son conscientes de que esos temas van a tener una mejor y eficaz solución que cuando terminan con una sentencia. Y fijaros que antiguamente en los textos de derecho procesal estos métodos de resolución pacífica se decían que eran métodos anormales, puesto que en los textos antiguos de procesal lo que realmente debía existir era el proceso, las pruebas, la sentencia, luego ya los recursos y la cosa juzgada. Y estas cuestiones de la transacción, de los amigables comprometedores, etcétera, eran como métodos anormales cuando realmente es todo lo contrario. Los métodos quizá primigenios y primeros para resolver estas situaciones deben ser aquellos que acuden a soluciones transaccionales negociadas, etc. El contenido del acuerdo puede tener carácter ejecutivo, envío de sentencia, resolución o acto auténtico, es decir, un auto que homologa aquellos acuerdos, o bien otra autoridad competente, como puede ser un acuerdo, que después se eleva a escritura pública ante un notario. La propia Comisión del Parlamento Europeo ha incidido en varias ocasiones en que los Estados intensifiquen sus esfuerzos por alentar el recurso a la mediación por los diferentes medios y mecanismos previstos en la directiva. Dice, en particular, hay que redoblar los esfuerzos nacionales por aumentar el número de asuntos en los que los órganos jurisdiccionales proponen a las partes que recurran a la mediación para resolver un litigio. Y como ejemplo de mejores prácticas, dicen requisito de que las partes expongan en sus demandas si han intentado la mediación. Ahora ya también en nuestro país, en muchos supuestos, va a ser un requisito previo para interponer para admisión de la demanda. Pero para la Unión Europea también las partes, más que estos requisitos procesales, lo importante es que pongan efectivamente que han intentado la mediación y que, bueno, no ha terminado con acuerdo, pero por lo menos sí han ido a sesiones de mediación. Sesiones de información obligatoria también en el marco de un proceso judicial, que ya nosotros ya estamos entrando en esta situación, ya no hay otros países de la Unión Europea y lógicamente países anglosajones que lo tienen desde hace mucho tiempo, y también incentivos económicos que hagan económicamente más interesante para las partes recurrir a la mediación en lugar de hacerlo a un proceso judicial. Claro que en esto es interesantísimo, hay países, por ejemplo, como en Italia, en el que si las partes acreditan que han llegado a un acuerdo en mediación, tienen un bono que después económico que pueden desgravar a la hora de hacer la declaración de la renta. Con lo cual eso fomenta la utilización de estas fórmulas para poder llegar a acuerdos y no en los costosísimos y dispendiosos pleitos que a veces terminan con satisfacción, pero en otros muchos casos terminan de una forma no satisfactoria para todos ellos. La cobertura legal de la mediación en España, bueno, pues existe ya con una cobertura legal en la Ley de Mediación de Asuntos Civiles y Mercantiles, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, hay muchos artículos en los cuales se refiere a la mediación. Esta ley, que ya digo, estamos pendientes de que ya se publique en el Boletín Oficial del Estado cuando ya pasen los trámites del Senado, etcétera, pero
pero también hay leyes autonómicas de mediación, principalmente en mediación familiar. Fijaros, en todas estas comunidades autónomas hay leyes autonómicas dedicadas a la mediación. En la mediación, por ejemplo, en el ámbito del derecho privado, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, que ya tiene además su correspondiente reglamento, donde ya antes que incluso no ya hablaba de la obligatoriedad de asistir a una sesión informativa, donde ya los catalanes en Cataluña ya hablaban de que los menores de edad y en todos los casos los mayores de edad podrían intervenir en los procesos de mediación. Claro, qué interesante, que eso es concorde después con la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, donde dice que el menor tiene derecho a ser oído, escuchado sin discriminación alguna por edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediación. O sea, es decir, el menor puede ser oído en un proceso de mediación en el que esté afectado y que conduzca a una decisión que incida en su esfera personal, familiar o social. Luego ya tendremos un rato para que yo os comente algunos casos reales en los cuales fueron derivados las partes a mediación con sus hijos y el acuerdo consiguió que se recompusiera un núcleo, un grupo familiar que de otras circunstancias probablemente hubiera terminado destrozado por la propia dinámica judicial en la intervención de equipos, etcétera, y el hecho de la mediación, con una mediación bien llevada, con intervención de los menores, consiguió que el padre y la madre llegaran a un acuerdo, a una serie de acuerdos. Era sobre todo en temas de protección de menores, fijaros, de protección de menores y también de desavenencias en el ejercicio de la patria potestad. Si aquello hubiera continuado, pues hubiéramos ido a suspensiones temporales del derecho de visita del padre, a restricciones también en nuestros aspectos relacionados también con el ejercicio de la patria potestad, etcétera. Y todo aquello, pues probablemente a lo largo de los años hubiera repercutido en que ese grupo familiar que fue por una desavenencia precisamente relacionada con aquellos menores, ya con 11, 13 años, que evidentemente en la mediación se pudieron poner sobre la mesa y llegaron a un acuerdo importante para no terminar con unas malas, una situación ya luego absolutamente destructiva del grupo familiar. Se garantizará, dice esta ley de protección del menor, que el menor, cuando tenga suficiente madurez, pueda ejercitar este derecho por sí mismo o a través de la persona que designe para que le represente. La madurez hay que valorarla, etcétera, por las personas profesionales, cuando el juez pueda tener alguna duda de si tiene capacidad o no para ser oído. La Comunidad Autónoma del País Vasco, ya desde el 2015, en la Ley de Relaciones Familiares, en supuestos de separación o ruptura de los progenitores, también habla de la mediación familiar. Claro, interesante, tanto la comunidad catalana como el País Vasco hablan ya también de posible derivación con carácter obligatorio a sesión informativa de mediación. El texto articulado de la ley de mediación, pues lo digo rápidamente, pues contempla una serie de artículos que ahora varios de ellos van a ser modificados por la reciente ley que ha sido aprobada y dentro de poco entrará en vigor. Yo quisiera, y ahora me vais a permitir que algunas sentencias relevantes en el derecho comparado, pues que es tan bonito lo que vais a escuchar ahora para vosotros mediadores, mediadoras que estáis hoy en la sesión, en esta ponencia, y aquellos asistentes que no hayan tenido ocasión de acceder o de tener contacto con la mediación, os voy a poner unas frases de un tribunal de unos jueces sudafricanos. Y es tan bonito lo que dicen y es tan cierto, tan real, y definen también lo que es la mediación y lo que es, evidentemente el ejercicio profesional de la abogacía, que luego choca mucho con la incomprensión a veces que se encuentran los profesionales de la mediación en nuestro país. Esto estamos hablando de un asunto, fijaros, del 25 de agosto de 2009, caso Brownlee versus Brownlee en Sudáfrica. El Tribunal Superior en Johannesburgo sostuvo que el hecho de que los abogados no enviaran un asunto a mediación en una etapa temprana debería ser considerado por el tribunal. El tribunal limitó las costas de los abogados, que los abogados podían recuperar a sus clientes, e impuso a cada parte sus propias costas y les privó de sus honorarios completos de abogados y clientes. El caso se refería a la disolución de un matrimonio, la patria potestad, la manutención, lo que sería para nosotros la pensión de alimentos, y la división del régimen económico matrimonial. Las pruebas indicaban que las costas jurídicas acumuladas del litigio estarían comprendidas entre 500.000 y 750.000 de la Guldenland, que es la moneda sudafricana. Bueno, pues fijaros lo que dice la Corte, que
señaló que de conformidad con el reglamento, una de las cuestiones que deben examinarse en una conferencia previa al juicio es si la controversia debía remitirse para su posible solución por mediación. En este caso, los representantes legales no dudaron en responder que no a la pregunta. No vamos a mediación, no vamos a mediación. Sin embargo, dijo lo siguiente el juez sobre la mediación. Dice, la mediación puede producir resultados notables en las circunstancias más poco propicias, especialmente cuando es llevada a cabo por uno de los varios cientos de personas en este país que han sido capacitadas en el proceso. El éxito del proceso radica en su propia naturaleza. A diferencia de las negociaciones de solución entre asesores jurídicos en sí mismas, a menudo fructíferas, el proceso es llevado a cabo por un experto independiente que puede, en condiciones de la más estricta confidencialidad, aislar los intereses subyacentes, utilizar la información para identificar puntos en común y, aprovechando sus propios conocimientos jurídicos y de otro tipo, alentar con sensibilidad una evaluación de las perspectivas de éxito en el litigio y una apreciación de los costos y las consecuencias prácticas de la continuación de los litigios, particularmente si el caso es de un perdedor. El juez citó un caso aquí de otro tribunal en que en aquel tribunal, pues, por supuesto complicado, en este caso mercantil, el tribunal dijo, es una pura locura comercial no mediar cuando los costos de la mediación serían insignificantes en comparación con los costos del litigio. Y luego dice, me doy por informado de que en Inglaterra el recurso casi obligatorio a la mediación ha mejorado profundamente el proceso de resolución de disputas. Como resultado, las partes resuelven sus problemas de manera mucho más barata y la carga sobre las funciones de la Corte se ha aligerado considerablemente. Las inclinaciones informadas sitúan la tasa de éxito de la mediación en Inglaterra, desde que se adoptaron estas decisiones, entre el 80 y el 90%. En el proceso de mediación, las partes habrían tenido un amplio margen para un debate informado pero informal sobre los niveles de sus patrimonios, el monto de sus ingresos, el alcance de sus costos de vida. Empujados por un intermediario facilitador, tengo poca duda, decía el compañero juez, de que habrían podido resolver la mayoría de las disputas monetarias que se interponían entre ellos. El ahorro de tiempo y costes jurídicos habría sido significativo y una vez que se hubieran logrado algunos avances, tengo todas las razones para creer que se habría llegado a una solución global. Todo en el proceso se habrían ahorrado la carga de días perdidos tratando de resolver en las salas de los jueces y 4 días más de interrogatorios las minucias de activos, pasivos, ingresos y gastos. Pero fijaros qué bonito cómo se expresa este compañero juez sudafricano y cómo bien define desde hace ya muchos años, 2009, lo que es un poco la dignísima función de los profesionales de la mediación. Y claro, ¿cuál es la justificación de la necesidad de la mediación intrajudicial? Los abogados, las abogadas, he dicho antes, son parciales y actúan en defensa de los intereses de sus clientes. Y muchas veces, como sabéis, Alejandro, etcétera, que sois grandes abogados de familia, los propios clientes no se pliegan muchas veces a los consejos de su letrado. Por más que le digan tienes que pagar la pensión todos los meses, pues muchas veces el cliente no hace caso y al final pues terminan con embargos, etcétera. Tienes que cumplir las visitas en sus horarios, pues muchas veces, pues aunque se lo digan, no lo hace. Luego la presunción de objetividad en muchos casos en la mediación cuando es supervisado por el juez, es decir, cuando son en los temas ya judicializados, cuando son derivados a mediación por el juez. Luego interés para el proceso judicial por la intervención del mediador, puesto que el mediador está preparado, promueve la consecución de acuerdos con las técnicas muy contrastadas y muy estudiadas, puesto que la mediación no es solamente decir, venga, poneros de acuerdo, no, es un conjunto científico de herramientas y disciplina complicada que consigue que los ciudadanos fomenten el diálogo y puedan llegar a las propias soluciones. Los conflictos que van a mediación, los que se negocian a través de abogados y los que van a contencioso, lógicamente tienen características distintas. Y la mediación es una alternativa a lo contencioso, no a lo judicial, porque evidentemente no es que se trate de hacer algo fuera de lo judicial, es algo que se va a incardinar dentro también del proceso judicial, puesto que en los casos que haya menores va a tener que informar el Ministerio Fiscal sobre que el acuerdo es viable y después será autorizado por el juez. Más que de alternativa, hay que hablar de complementariedad con lo judicial.
Y los posibles acuerdos obtenidos en la mediación intrajudicial también hay que valorarlos, aunque sean parciales. La cualificación profesional de los mediadores es muy importante, puesto que manejan herramientas distintas a las que manejan los abogados y las abogadas. Son herramientas completamente diferentes de las que son las puramente de estrategias procesales, que son propias de los abogados. Como expertos aportan técnicas novedosas de resolución de conflictos que habitualmente desconocen otros operadores jurídicos. Y a veces se dice que la mediación encuentra su lugar en temas de ruptura de pareja, pero hay otros ámbitos, fijaros, en decisiones médico-sanitarias que afectan a familiares o parientes, temas de operaciones graves que hay que decidir, hay desavenencia muchas veces entre el padre y la madre sobre el niño o la niña, tiene que, pues hay que hacer una operación delicadita al nene o a la nena y entonces puede haber disensiones que uno quiere, el otro no. Temas de trasplantes de órganos, que voy a decir, incluso entre hasta no solamente con hijos, sino con parientes, desavenencias en las decisiones sobre cuidado y atención a familiares en residencias, con problemas psiquiátricos y neurológicos y enfermedades graves, casos también de las transfusiones, aunque ya hay protocolos con determinadas religiones como Testigos de Jehová, etcétera, pero muchas veces se producen también situaciones que pueden abordarse por lo que se llama mediación sanitaria. Temas de deudas entre familiares, las pensiones por alimentos, ya no solamente las que dimanan de la ruptura, sino pensiones de reclamación de alimentos de ascendentes a descendientes, cuando los padres o abuelos en situaciones económicas precarias pues tienen que reclamar a los descendientes, a los hijos, una pensión de alimentos. Claro, evidentemente eso litigiosamente es algo durísimo y que no obstante llevado a mediación sí puede tener una solución mucho más viable y menos delicada. Los problemas derivados de mori usurio, es decir, de las relaciones de parejas no casadas, que ahora son tantas, es decir, parejas extramatrimoniales, donde, pues en un momento determinado hay una ruptura, a lo mejor después de 20 años habiendo convivido, y no pueden acogerse ni a la pensión compensatoria porque no hay matrimonio, o a otra situación relacionada con el régimen económico matrimonial porque tampoco hay régimen económico matrimonial. Los desahucios entre parientes o familiares, los temas derivados de la propiedad privativa de terceros de la vivienda que constituye el domicilio familiar, y cuando se atribuye el uso al cónyuge progenitor que tiene la custodia, pero que no es propietario. Y entonces pues puede suceder que acudan a un precario, por ejemplo, a la típica vivienda que es de los abuelos paternos, y le dan el uso y disfrute a los hijos con la madre, y entonces los abuelos paternos pues acuden a un proceso de precario por falta de pago de la renta y lo pueden ganar. Claro, todos estos temas, pues fijaros qué encaje tienen mejor en la mediación que en un pleito en el cual se van a escuchar y se van a oír cosas como: los abuelitos, fijaros tanto que los queréis, y resulta que quieren echaros a mamá y a vosotros de este domicilio. En la mediación, los procesos de familia, como os he dicho, es un campo abonado interesantísimo. Hay una mediación que puede ser perjudicial, que es la que se lleva a cabo actualmente en muchos centros de apoyo y encuentros en los CAEF, en instituciones de mediación o mediaciones privadas, y ahí hacen una enorme labor porque se hace bastante mediación que termina con convenios reguladores de mutuo acuerdo que acuden a los juzgados en un procedimiento ya de mutuo acuerdo mucho más fácil, más sencillo, que termina con la aprobación y la sentencia y el convenio regulador autorizado. Esa es la mediación prejudicial. Luego ya hay una mediación, que es la derivación intrajudicial, que da lugar, es la que tiene lugar ya cuando el proceso es contencioso y en muchos casos en ejecución. Se dan muchas situaciones propias para la mediación, ahora lo veréis, en los temas que se llaman de desavenencias en el ejercicio de la patria potestad. La patria potestad es ese conjunto de derechos y deberes del padre y de la madre sobre respecto de sus hijos e hijas. Una parte de esa patria potestad es la custodia de los hijos, que se encarga la guardia y custodia cuando hay ruptura a uno u otro, o bien cuando es compartida. Bien, pues cuando hay desavenencias en el ejercicio de la patria potestad, que no se ponen de acuerdo, pueden acudir a la autoridad judicial, y aquí el juez atribuirá la facultad de decidir a uno o al otro de esos progenitores. Es decir, en este caso, ya veremos, no se trata de privarles de la patria potestad, puesto que eso es algo mucho más contundente y además siempre por sentencia, sino que simplemente no se ponen de acuerdo en algo, y en un proceso ante el juez, que es una comparecencia judicial, judicial, con juicio y con todo, pues el juez tenemos que terminar por decidir a quién de los dos se le entrega esa facultad del ejercicio de la patria potestad. Fijaros, del artículo 156 hay supuestos muchísimos. Por ejemplo, temas de enfermedades, pruebas diagnósticas. Hay que hacer un escáner al niño o a la niña
puesto que piensan que puede tener un problema, bueno, pues neurológico, etcétera. Y la madre no quiere y el padre pues dice que sí que está de acuerdo con la decisión médica. Como se necesita la autorización de los dos, es muy frecuente que, estos son todos casos reales, que judicialicen y acudan al juzgado para que el juez decida a quién de los dos tiene que tomar la decisión. Tema de tratamientos, ¿no? O sea, hay niños, niñas que están siendo tratados, bueno, por ejemplo, por ataques epilépticos, etcétera. De repente el papá o la mamá ven en internet y ven, oye, pues resulta que aquí parece ser que en Estados Unidos ahora utilizan fórmulas medicamentosas distintas de las que mi médico de la Seguridad Social y terminan en el juzgado con ello. ¿Qué os voy a decir del tema de las vacunas cuando el COVID? Pues tuvimos los juzgados prácticamente inundados de temas sobre si había que vacunar o no había que vacunar y no se ponen de acuerdo padre o madre. La utilización de las mascarillas también se judicializaba, que si el niño o la niña tenían que ir con mascarillas al colegio, que se lo exigían el padre o la madre, se oponían o no. Cambios de colegios, hay que cambiar de colegio, la madre quiere, el padre no quiere y aquello termina judicializándose. Hay que sacarle el pasaporte al niño o a la niña, llegan a la policía y necesitan la autorización del padre y de la madre. Bueno, pues hay uno de los dos que se opone. Muchas veces debajo de esta oposición, de estas adherencias, como sabéis, Rocío, Alejandro, todos vosotros, hay otras muchas más cosas. Hay rencor, hay venganza, lo que hemos dicho antes, esa venganza. No, ahora necesitas esto, pues aunque sea para mis hijos, bueno, claro que, pues aunque sea beneficioso para ellos, pues digo que no. Y tenemos que ir ante el juez para que decida quién va a tomar la decisión o no. Claro, el hecho de sacar un pasaporte, de sacar el DNI, hay veces que a mí me lo han dicho en muchas comparecencias, dice que mire usted, lo que me dice es que no me va a facilitar nada mientras no le baje la pensión de alimentos, mientras no acepte reducir la pensión de alimentos o, en otros muchos casos, por desgracia, si no volvemos a tener relaciones como entre nosotros. Y se utiliza esto como arma arrojadiza, algo que parece a veces muy sencillo de resolver. Bueno, pues se judicializa hasta extremos que terminan con apelaciones en la audiencia. Actividades lúdicas, por ejemplo, el niño quiere ir a unos talleres de teatro. Bueno, pues la madre o el padre se oponen a demanda judicial para que el juez decida. Caso de que quiere estudiar ajedrez o que quiere formarse en ajedrez, pues tampoco. Recuerdo un caso donde el padre quería que durante el verano fuera a una escuela de baloncesto y la madre quería que el niño fuera a un internado espiritual, pues para que tuviera pues una buena formación religiosa. Y claro, el chaval que tenía 13 años, pues estaba allí entre una y otra decisión. Temas de disforia de género, que ahora también son muy frecuentes, donde niñas o niños, bueno, pues que no se encuentran o se encuentran insatisfechos con su propia condición sexual y quieren su género y quieren cambiar de género. Pues todo esto, fijaros, que se judicializa. Yo siempre digo, no sería más propio de un procedimiento de mediación donde aquí las partes con mediadoras bien formados, bueno, pues pudieran poner sobre la mesa las razones de uno, las razones de otro, etcétera, e incluso hablar con los hijos en la mediación y llegar ahí a una cuestión de acuerdo que no tenga que ser el juez el que decida sobre estas cuestiones, que lo hace simplemente analizando las pruebas que tiene, las declaraciones de uno y otro, incluso en algunos casos con intervención ya de los psicólogos, de los equipos psicosociales. Imaginaros hasta dónde llega todo aquello, pues para decidir si al niño o a la niña le hay que hacer una intervención médica o hay que cambiar un tratamiento. Lo mismo nos sucede con las medidas cautelares de protección de la infancia del artículo 158. Aquí se dan muchas veces demandas de petición de medidas pues muy drásticas, como puede ser prohibición de salida del territorio nacional, alejamiento de uno de los progenitores de los menores, suspensión de la custodia que tuviera concedida hasta que después venga ya el procedimiento correspondiente. En fin, todos estos temas que a veces se hacen con urgencia para obtener una solución, muchas veces en mediación pueden llegar a tener un acuerdo mucho más sensato. Es que aquí lo pongo yo, supuesto que ha habido normalmente entre conflictos graves entre padres, madres, hijos e hijas. Es muchas veces abordable por mediación y en muchos casos hemos remitido a veces hasta la escuela de padres, algunas que por ejemplo de la Comunidad de Madrid, que estuvo funcionando
funcionando. Ahora parece que, bueno, se articula a través de los centros de atención a la familia y para formarles muchas veces en cómo tienen que relacionarse con sus hijos. Pero otros casos mediables, pues son, por ejemplo, lógicamente, todo tipo de separación, divorcio, relaciones paterno y materno-filiales, los temas de visitas de abuelos, abuelas, parientes y allegados, los abuelos y abuelas maternos o paternos que realmente quieren relacionarse con sus nietos y el padre o la madre o los dos se oponen y cuando aquello se judicializa, pues os podéis imaginar el nivel de beligerancia que tiene. Tema de mascotas ahora, que son seres dotados de sensibilidad, como dice la ley, de protección de los animales de compañía, ¿no? Este tema de mascotas, pues también en muchos casos se judicializa hasta el extremo como consecuencia muchas veces del procedimiento de divorcio, de separación. Y claro, son decisiones que los jueces pues tienen que ir adoptando ahora ya incluso hasta con informes de veterinarios, ¿no? Sobre si el gato sufre o no sufre, si tiene que estar cambiando una custodia compartida por cada semana por un domicilio o en otro domicilio, o si el perro tiene que estar con el niño o con la niña constantemente porque está muy apegado a ella y por tanto no es conveniente que ande cambiando, etcétera. Los inventarios y liquidación, como os he dicho antes, el régimen económico matrimonial. Yo he tenido ejemplos aquí de todo tipo, ¿no? Pero de años de pleito. Recuerdo uno que uno de los problemas que no llegaban a acuerdo era por una máquina de coser, ese costo, porque la máquina de coser, esa era de mis abuelos, tampoco era una antigüedad notoria, ¿no? Pero era de mis abuelos y no había forma de que el inventario pudiera finalizar con normalidad con aquello. Recuerdo un tema que ya fue además, ya no solo el inventario, sino fue ya en la oposición a las operaciones particionales, donde ya se adjudicaron, tenían un patrimonio importante, se adjudicaron ya todos los bienes muebles, inmuebles y tal, y luego había un panteón en el cementerio, recuerdo, y el panteón en el cementerio tenía, pues bueno, pues se adjudicó, pues lógicamente, pues para los dos, ¿no? Para uno y para otro, pues que era ganancial, y por tanto, bueno, pues el disfrute, bueno, el panteón. Allí parece se nombra un mayordomo, que en fin, que tiene que atender aquello y tal. Bueno, pues la discusión era el número de nichos del panteón, que cuántos nichos le correspondían a cada uno dentro del panteón. Bueno, otro tema con unos marcos de plata. Entonces, fijaros, ¿por qué? Pues porque hay temas muchas veces sensibles y emocionales que inciden en las cuestiones puramente económicas. Luego, los temas de modificación de medidas, ya medidas adoptadas judicialmente y ahora pasa el tiempo y hay que empezar a cambiar las circunstancias y hay que modificarlas, porque el aumento o disminución de la pensión de alimentos, de la pensión compensatoria, cuando los hijos llegan a la mayoría de edad, el régimen de visitas que hay que modificarlo porque resulta que los niños ahora ya pues ya tienen 14 años y empiezan a ser rebeldes y no quieren ir o al contrario, quieren tener más contacto con uno de los progenitores. Luego ya el tema de si hay custodia compartida, paterna, materna, los gastos extraordinarios, problemas de ejecución. Bueno, podemos hablar aquí mucho sobre todos los aspectos del derecho de familia, pero yo creo que si vamos ya comentando cuestiones en el debate será más interesante. Y claro, el proceso familiar, como yo digo aquí, tiene que ir encaminado a velar por el interés superior del menor y se intenta que las partes lleguen a acuerdos en relación con los hijos, que además suelen ser el centro del conflicto entre los miembros de la pareja, tanto respecto a la guardia y custodia atribuida a un único progenitor o compartida, como la atribución del uso del domicilio familiar, fijación del régimen de visitas a favor del progenitor no custodio y la cuantía de los alimentos en favor de los hijos. En cuanto a los modelos, vamos a pasar un poquito aquí, los modelos de custodias, algunos tipos de custodia, que cuando existe la ruptura, bueno, pues yo los distingo aquí entre la custodia exclusiva, bueno, pues puede ser el custodia a favor de la madre con régimen de visitas a favor del padre, la custodia compartida, bueno, pues las mismas atribuciones paterno-filiales que antes de la ruptura, la tienen los dos, el ejercicio de las obligaciones parentales, pero con vinculación continuada en las decisiones del bienestar de los hijos. Una custodia compartida no es solamente que estén una semana con uno, con una semana con otro, sino que significa compartir, estar vinculados y muchas veces en interés de los hijos en esa situación, bueno, pues cuando uno de los niños o la niña está enfermo, etcétera, pues colaborar en la asistencia del menor, ayudar a la otra
al otro progenitor o progenitor, al padre o a la madre, en todo aquello que sea necesario, pues con la custodia. Entonces, para eso se sabe exigir, entre otras cosas, pues que haya, bueno, pues una buena relación, aunque haya habido ruptura, para que la custodia compartida pueda llevarse a cabo. Esto es distinto de la custodia alterna o alternativa, claro, porque la custodia alterna o alternativa es simplemente que está con uno y está con otro, pero eso es diferente de la custodia compartida, donde hay mucha más intervención. La custodia partida, un progenitor tiene a unos hijos y el otro a los otros. La ley nos dice que hay que procurar no separar a los hermanos, pero hay veces que no hay más remedio. Y no hay más remedio, pues por muchas circunstancias, que unos hijos tienen que estar con uno y otros con otro. Y la custodia repartida, cada progenitor la asume en un tiempo determinado, teniendo ambos el derecho de ejercerla y la toma de decisiones quien tiene a los hijos en cada momento. Fijaros todos estos puntos que los jueces, pues muchas veces tenemos que pronunciarlos sobre ellos, si no es mucho más interesante que acudan a un proceso de mediación y ahí puedan decidir cuál va a ser el modelo de futuro de sus relaciones con los hijos. Pascual Ortuño, ya que el Código Civil no recoge la noción de lo que es una custodia compartida, dice que es aquella modalidad de ejercicio de la responsabilidad parental en la que ambos progenitores convienen en establecer una relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores y de distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir en el futuro. Todo esto Luis Aurelio, Dime. Luis Aurelio, te voy a interrumpir porque nos hemos pasado un poco ya del tiempo. Bueno, y yo creo termino que... 5 minutos. Exactamente, perfecto. Y luego, termino si no 5 minutos, pues, hacemos para que segunda puedas parte, ¿eh? Si te dejamos venga. muy... Vale, venga, gracias Venga, y 5 perdona, ¿eh? minutitos, ya termino. Bueno, aquí tenía yo mucho Perdón, es que me tengo que ir, que tengo ahora cita con cliente, y es tema de niños. Luis Aurelio, AMM, Madura, mil gracias. Muchas gracias, Alejandro. Vale, ya termino. Bueno, os traía aquí un poco por los aspectos fundamentales que se ven por parte de los jueces cuando dan una custodia compartida o no. Pero quizá antes de terminar, sí me gustaría que vierais 2 minutos. Aquí, cuando digo yo el Kramer contra Kramer, de esta película famosa sobre una ruptura de pareja, pues fijaros hasta qué extremo se puede llegar y se someten a decisiones judiciales, muchas veces cuestiones en ejecución de asuntos de familia que son, ya digo, muy propias, más propias de que se pudieran debatir en un proceso de mediación. Por ejemplo, el tema de la entrega de los menores a progenitor, custodio o no custodio, es decir, la obvia entrega de los menores cuando tiene que tenerlos un fin de semana. Yo es que no quiero ni verle, no quiero ni verla. Los niños en la calle, que llamen al telefonillo, yo bajo, que no se le ocurra subir a la puerta, la negativa del progenitor de custodio de los hijos no quieren ir con el padre, no quieren ir con la madre, parejas reconstituidas, la relación anterior sentimental, o incluso a veces los hijos eran amigos de la nueva pareja del padre y ya lo eran desde antes, ¿no? Medidas coercitivas, pues si no pago los alimentos, vamos a ir a la vía penal y a poner una denuncia penal. Esto aumenta el conflicto y mamá quiere que papá vaya a la cárcel y lo dice pues, para no pagar los alimentos. Luego las propias entregas de los menores, que a veces hay que hacerlas en los puntos de encuentro familiar, porque, ya digo, son conflictivas las propias entregas. Se reanuda la desavenencia siempre que se producen esas entregas. Las visitas que se reanudan tras las vacaciones, ¿a quién le toca? Yo después de las vacaciones le toca a uno, le toca a otro. Los problemas con las fechas de los puentes, las comuniones, los cumpleaños, cuando el día del padre, pues tienen que estar conmigo, el día de la madre, no, conmigo. Yo recuerdo una discusión que había enorme porque querían que se contemplara que los niños tenían que estar en la fiesta del espárrago de Tudela, porque los abuelos eran de Tudela y tenían que ir a la fiesta del espárrago. Y la otra parte decía, pues que vayan a la fiesta de los comuneros de Castilla en la campa donde se hace la fiesta. Si van al espárrago, tienen que ir también a la campa de los comuneros, y así una detrás de otra. Las entregas y recogidas a la salida del colegio, en otras ocasiones, los niños se entregan y dicen, los niños vienen con la ropa sucia, con la ropa rota, pues para que el padre les compre ropa, etcétera, porque la madre de esta forma lo utiliza como argumento contra él, etcétera. Bueno, fijaros, son los gastos extraordinarios que el niño sabía antes, tanto lo dije, los gastos sanitarios, los estudios, viajes académicos. Bueno, pues como veréis, es todo un mundo impresionante de conflictividad que desde luego en muchos casos, más que la vía judicial, es interesante abocarlo a
a un procedimiento adecuado de resolución de conflictos como es la mediación, que desde luego puede conseguir unas soluciones, ¿verdad, Rocío?, mucho más eficaces que la mejor de las sentencias que podamos poner los jueces con todo nuestro interés y nuestro entusiasmo, pero que muchas veces aún así la prueba es la que es y como se dice en derecho tienes que tener la razón, demostrarla y que te la den. Y muchas veces la tienes, la demuestras y no te la dan, otras veces no la tienes, no lo demuestras y llega al juez por lo que sea y te da la razón, mientras que esto, bueno, pues en temas puramente especulativos bien, pero cuando tenemos detrás a niños y niñas que sienten y padecen, la cosa es mucho más terrible. Sabéis que, por tanto, juzgar no es la forma de resolverlos, no es la única forma de resolver los conflictos y espero que por lo menos en el ámbito del derecho de familia la mediación se consolide ampliamente en el futuro y haya también jueces especializados en familia, que es lo que estamos pidiendo en este país desde hace muchos años y que yo no sé por qué razones no existen al modo y manera que existen como digo yo, en los países más civilizados que conocen. Pero bueno, esto es una opinión personal, pero es que da pena que en países pues, como Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, los temas de custodia son los temas más relevantes, digamos, desde el punto de vista procesal, porque son conscientes de la repercusión que tiene en la sociedad, mientras que en nuestro país, bueno, pues es una cosa más que a veces se equipara a la más pequeña de las reclamaciones de cantidad por una factura de un funcionario. Y eso no puede ser, sobre todo cuando está en juego algo que es el interés superior del menor, que es un concepto jurídico indeterminado que a todo el mundo se le llena la boca, legisladores incluidos, y al final si efectivamente existe o no esa protección de ese interés superior del menor. Venga, muchas gracias y si queréis ahora alguna pregunta, pues adelante con ello. Pues muchísimas gracias, Luis Aurelio. Yo dejaría 5 minutos para preguntas, o sea, que seamos súper directos. Quien quiera preguntar, 5 minutos, que levante la mano y bueno, que hable directamente. Ya no puede haber represalias judiciales, que me he jubilado, ¿eh? O sea, ya podéis preguntar con toda tranquilidad. Esperanza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que te veo. Ponte el micro, Esperanza, que estás silenciada. Es que lo apago para no molestar y luego se me olvida encenderlo. Venga. Pues yo muy bien y encantada de oírte, porque siempre es un placer oírte, Luis. A mí sí que se me plantean muchas dudas en casos en que tú, o sea, esto lo digo humanamente, no ya incluso como profesional, que tú ves, por ejemplo, que los padres llegan a acuerdos porque tienen esa posibilidad de vivir en domicilio separado y los niños, lo siento, y los niños están de una casa a otra. O sea, tú ves los niños que están sufriendo porque están acostumbrados a estar en su domicilio habitual y de pronto, si los niños son muy chiquitos, te da como mucha penica ver que van pasando de una casa a otra, una semana en una casa, otra semana en una casa y acaban como desconcertados. Pero muchas veces a los padres no hay maneras de hacerle ver que lo que se entiende por casa han ido muchas veces es mejor para esos niños que las decisiones que ellos han tomado. No sé si me estoy explicando bien. Me han llamado por teléfono. Sí, perfectamente. Bueno, mira, vamos a ver. Por mi experiencia de tiempo, y ya sabéis, incluso el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre este tema, la casa nido solamente funciona cuando realmente existe un acuerdo, que a veces sostenido en mediación, donde hay voluntad de que aquello realmente funcione bien, porque si no es un desastre. La casa nido en la que cada semana entra el padre y la siguiente semana la madre, etcétera, aquello al cabo del tiempo puede convertirse en algo muy conflictivo, porque claro, entraba y dice, la vajilla está sin fregar desde hace una semana, no, el frigorífico está vacío, etcétera. Entonces, claro, la fórmula Casa Nido yo he visto que funciona cuando hay convenios reguladores hechos con verdadera sensatez por las partes y además con la posibilidad de tener 3 domicilios, porque claro, la Casa Nido exige 3 domicilios, exige la Casa Nido y uno para cada uno cuando no tiene que estar en él, con lo cual no es una fórmula adecuada cuando es impuesta, tienen que ser muy sensatos el padre y la madre para que eso pueda funcionar y tener recursos suficientes para llevarlo a cabo. Y después la custodia
compartida pues por semanas o por quincenas, y claro, evidentemente una custodia compartida exige eso, exige compartir. Yo lo he dicho muchas veces al padre y a la madre. O sea, ustedes no, si lo que quieren es una alternancia, pues esto es una cosa distinta. Claro, yo he tenido casos donde un tema especial que estaban en distintos países y era una custodia alterna por semestres. O sea, estaban 6 meses con uno y 6 meses con otro. Eso no es compartida, eso es una custodia alterna, 6 meses en un país, 6 meses en otro, no tiene nada que ver. La custodia compartida partimos de la necesidad de que en principio estén cerca, los domicilios estén cerca para que los niños sufran las menores consecuencias. Porque claro, dices que tengo una custodia compartida y yo vivo en Toledo y la otra parte vive en Madrid, pero bueno, entonces los nenes que van a estar cada semana por la carretera y luego además llevando las maletitas para aquí, las maletitas para allá. Que estas cosas se ven en mediación y se ven con sensatez y después se ponen en un acuerdo, ahí se determinará, bueno, vamos a ver, yo voy a coger un piso alquilado cerca de... Nos quedamos bloqueados. Nos hemos quedado bloqueados. Sí. Pues yo creo que vamos a tener que terminar ya, más que nada porque nos estamos extralimitando un montón de la hora y se nos ha ido ya gente y todos tenemos, yo creo, ya cosas que hacer. Sí. Lo único que me encantaría es despedirnos de Luis Aurelio, pero si vemos que no vuelve, pues primero, bueno, yo si queréis ya voy a hacer la clausura. Os doy las gracias a todos también por haberos quedado más tiempo del previsto. Normalmente somos muy rígidos, pero la verdad es que estaba hablando tan bien y contando unas cosas tan interesantes que no hemos querido interrumpirle. Pero bueno, muchas gracias a todos. Os avisaremos, nos queda un tercer taller de este tipo. Os avisaremos con tiempo a través de Matura y Rocío también lo está difundiendo. Muchísimas gracias, grabaremos esto, lo subiremos también a la web. No sé, Rocío, si quieres añadir algo como cierre. Yo solamente agradecer a Matura esta oportunidad, deciros que la mediación es un sistema de futuro en temas de familia, como hemos estado hablando ahora, no solamente por proteger a los niños, sino porque esos niños serán los ciudadanos adultos de mañana y si no aprenden a que dialogamos los mayores hoy, no dialogarán ellos mañana. Ofrezcámosle esto, estamos con profesionales muy preparados, con muchas herramientas que os pueden ayudar a resolver vuestros conflictos y a prevenirlos, como decía el asistente que nos preguntó antes. Pues nada, nos despedimos luego de Luis Aurelio, le felicitamos todos, es un grande en la justicia y en la mediación y en entiende estos problemas de la técnica. Gracias, María Jesús. Preciosas palabras y con esas nos quedamos. Muchas gracias a todos y feliz fin de semana. Igualmente, disfrutad y descansad. Adiós. Adiós.